Vivimos en días de intensa búsqueda. Con la multitud de concepciones religiosas y filosóficas que existen en nuestra época, la humanidad está anhelosa de salir de la confusión de las voces discordantes y hallar el verdadero camino que conduzca a la seguridad, a la verdad, a la auténtica relación con Dios y a la paz mental. Aún dentro del propio cristianismo existen tantas interpretaciones divergentes y tantas posiciones contradictorias que infinidad de sinceros investigadores que anhelan arribar al auténtico camino se ven perdidos en el marasmo de los sofismas y las medias verdades. Radio Mundial Adventista presenta la serie Un Solo Camino con Rodrigo Josué Rivas. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir esta serie, hoy con nuestro segundo tema, la única religión auténtica. ¿Y por qué? Oremos. Bondadoso y cariñoso Padre, gracias damos por esta oportunidad que nos permites de compartir este tema tan importante. Suplicamos la bendición de tu Espíritu Santo, que nos capacite para comprender, para entender y para transmitir de manera correcta lo que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un campesino que vivía feliz con su familia en las márgenes del río Krishna, en el sur de la India, hospedó una noche a un sacerdote budista que iba de camino. Ocurría que este era un especialista en diamantes y se pasó varias horas hablándoles de su anfitrión acerca de su tema favorito. Le contó cuán rico y poderoso podía llegar a ser un hombre que tuviera una serie de diamantes. Aquel campesino quedó tan encandilado por la ambición de poseer diamantes que vendió su propiedad, dejó a su familia y en un lugar reducido y se lanzó a correr el mundo en procura del codicioso tesoro. Muchos años más tarde, Jackson, el campesino de nuestra historia, llegaba a España, pobre, lleno de harapos, hambriento y desesperado. Al cruzar un puente se arrojó al río para poner fin a su existencia. Tiempo después, el mismo sacerdote pasó otra vez la noche en la propiedad vendida y al echar un vistazo o una mirada a la pared, preguntó intrigado al nuevo dueño. ¿Ya regresó Jackson de su viaje? No, replicó el interpelado. Jackson nunca volvió. Entonces, ¿qué es este diamante colgado en la pared? ¿Qué va a ser un diamante? Esa es una de las muchas piedras de las que hay en el río, donde se abreva mi camello todos los días. El monje tuvo que explicarle a quien lo hospedaba que aquellas piedras eran diamantes finísimos y grandes. Y ese fue el comienzo de la más famosa mina de los mejores diamantes del mundo, los de Golconda. Jackson tenía una mina en su propia casa sin saberlo. Esa mina maravillosa de piedras preciosas la puede tener cada uno de nosotros en su propio hogar. Es la Biblia, el libro más extraordinario de la humanidad. En esta serie estamos estudiando las razones por las cuales el cristianismo es la única religión auténtica. En el primer tema mostramos que la religión de Cristo es el único camino hacia la felicidad y la vida eterna porque es la única investida de poder. Poder para transformar la vida, para modelar el carácter, para vencer las debilidades heredadas y cultivadas. Y hoy queremos demostrar que el cristianismo es la única religión auténtica, además porque es la única que se basa en un documento escrito por inspiración divina, la Biblia, una mina de inagotable verdad. La Biblia puede probar objetivamente que es la revelación de Dios. En primer lugar, su carácter histórico, auténtico y verídico resulta ampliamente confirmado por más de medio siglo de descubrimientos arqueológicos. Las ruinas rescatadas de las arenas del tiempo, las inscripciones originales descubiertas en piedras, tablas de arcilla y tiestos de barro no han hecho sino confirmar en forma absoluta la veracidad de los relatos históricos de la Biblia, estableciendo de forma fidedigna el tiempo en que el gran libro coloca esos relatos. La verdad indiscutible de que el libro es inspirado por la mente suprema de Dios, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, el verso 17. 2 de Pedro capítulo 1, el verso 19 y 21.
resulta probada por hechos que son innegables. En primer término, el cumplimiento de sus milenarias profecías. En realidad, las únicas profecías auténticas son las de la Biblia, porque preceden de la mente que ha hecho el mundo, de aquel que rige los destinos de la historia y que va desarrollando su plan eterno a través de los siglos, pese al fracaso de la humanidad. Algunas de esas profecías son de largo alcance y pronostican con siglos de anticipación los acontecimientos próximos de la historia. El surgimiento y la caída de los grandes imperios, el desarrollo de los movimientos masivos de diferentes pueblos y la culminación gloriosa de todo el proceso con la segunda venida majestuosa de Cristo. Tales son, por ejemplo, la del capítulo 2 de Daniel, que establecía el surgimiento y desarrollo de los 4 grandes poderes mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La fragmentación del Imperio Romano bajo el embate de los bárbaros y la formación de una Europa dividida. El fracaso de todos los esfuerzos realizados para cristalizar de nuevo la unificación de las naciones europeas. Carlos Magno, Carlos V, Napoleón, el Kaiser Guillermo, Hitler, la Liga de las Naciones, la ONU y el mercado común europeo. La profecía del capítulo 7 de Daniel, bajo símbolos diferentes, repite la predicción del mismo proceso, añadiendo el surgimiento de una potencia de carácter político-religioso, para la cual precedía un periodo definido de 1260 años de hegemonía durante el medioevo. También anticipaba la agresión que se haría contra el auténtico cristianismo y los hombres fieles a su conciencia. La serie profética de los capítulos 8 y 9 del mismo libro de Daniel añade nuevos elementos de gran importancia a este proceso histórico. Anuncia el resurgimiento de la predicción de la verdad y establece en forma semántica el año del bautismo y el año de la muerte en la cruz, según el libro de Daniel capítulo 9, el verso 24 al 27. Profecías paralelas del libro del Apocalipsis añaden nuevas vislumbres a la visión panorámica de la historia de la humanidad a través de los siglos, descubriendo la relación de la Iglesia cristiana con los poderes del mundo. Lo asombroso es comprobar el cumplimiento preciso, exacto y circunstanciado de todas esas notables profecías. Un sinnúmero de otras predicciones son de carácter más menudo y específico. Por ejemplo, la vasta cantidad de anuncios definidos relativos al nacimiento, la vida y la muerte del mismo Jesús. Isaías, capítulo 53, anticipa la misión de Cristo, su actitud durante el juicio, la pasión y su sacrificio. Daniel 9, 24 al 27 establece la fecha de la venida del Mesías. Números, capítulo 24, el verso 17, habla de la aparición de la estrella de Belén. Isaías, capítulo 7, el verso 14, predice que Cristo nacería de una virgen. Y en Miqueas, capítulo 5, el verso 2, se establece que nacería en Belén. En Jeremías, capítulo 31, el verso 15, se predice la matanza de los niños de Belén. Mateo, capítulo 2, el verso 16 y 18. Isaías capítulo 40, el verso 3 describe la misión de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Isaías 61, el verso 1, indica que Cristo predicaría el Evangelio o buenas nuevas. Isaías 53, 7 se refiere a la humildad de Jesús en ocasión del juicio. La manera y las circunstancias de la muerte de Jesús están predichas en el Salmo 22, el capítulo 13, el verso 18. Hay muchas otras predicciones mesiánicas que por razones de tiempo no podemos citar. Hay profecías que anticipaban siglo antes de los hechos, el caso de la experiencia o de la gloria de algunos imperios del pasado. La liquidación del imperio babilónico fue predicha en Isaías capítulo 13, el verso 1, el verso 17 hasta el verso 21. El hecho de que Egipto no volvería a ser más el glorioso imperio mundial de sus días de oro se pronostica en el libro de Ezequiel, el capítulo 30, el verso 4 al 13, y en Ezequiel capítulo 29, el verso 15.
y todas esas profecías generales o particulares fueron escritas hace 25 siglos. Nadie, sino el poder y la presciencia de Dios, podría haber inspirado a los autores humanos a hacer tan extraordinarias y precisas predicciones cuyo cumplimiento nos pasma. Pero la realización de las profecías, de por sí suficiente, no es la única probación objetiva del carácter inspirado de las Escrituras. La forma misma en que la Biblia se escribió, se conservó y se transmitió a la posteridad y es otra prueba admirable. Un conjunto de 66 libros diferentes, libros que componen la Biblia, fue escrito en un transcurso de 15 siglos por unos 40 autores diferentes, con educación y medios geográficos dispares y en épocas muy distintas. Sorprende, sin embargo, una unidad, su coherencia, su maravillosa armonía y su absoluta falta de contradicción. Esto no puede sino ser un verdadero milagro hecho posible por ser Dios su verdadero autor. Por otra parte, la influencia práctica de la Biblia en la modelación de los pueblos, en el cambio fundamental de su filosofía y en la determinación de nuevos rumbos en la historia del mundo, constituye otra evidencia de que se trata de un libro más que humano. Es en realidad un libro en el que palpita el germen de la vida, el poder de Dios, la abolición de la esclavitud, la iniciación y el establecimiento de las sociedades de beneficencia, la restauración de la mujer de su condición de semiesclava para ocupar el lugar que posee hoy en la sociedad, los conceptos de democracia, libertad, igualdad y fraternidad. Todo esto ha surgido de la aplicación de los grandes principios morales de la Biblia. En el orden individual, la Biblia ha realizado maravillosas transformaciones totalmente inexplicables, aparte de la gracia de Cristo y el poder de Dios que palpita en sus páginas. Hombres y mujeres sumidos en la cima de la delincuencia, la drogadicción, el vicio y el pecado en sus abyectas formas, han sido totalmente cambiadas por la lectura de las páginas magistrales del gran libro de Dios, que fueran el conducto del poder divino del Espíritu Santo. Además, existe otra evidencia que está mucho más cerca de cada uno de nosotros. Cientos de miles de seres humanos honestos, cultos y buenos, pero que adolecen de debilidades y defectos de carácter que por años los han dominado sin poder vencerlos, han encontrado la superación de los mismos gracias a las eficaces promesas divinas registradas en las páginas del libro extraordinario. Han sido inducidos a ponerse en contacto con Dios por medio de la oración. Han reclamado la presencia de Cristo y su poder en su vida. Ellos han sido y continúan siendo cada día testigos presenciales de admirables victorias en su propia vida. Y esto los hace exclamar con el apóstol San Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, el verso 12, «Yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Ninguna otra religión puede probar que su libro sagrado es de procedencia o inspiración divina, pero el cristiano puede basar su confianza sobre un instrumento escrito que es capaz de satisfacer la lógica más exigente y dar fe de su divina procedencia. Lo más importante es recordar dos cosas acerca de la Biblia. La primera es que ella revela a Cristo y nos familiariza con Él, y Jesús es la garantía de nuestra felicidad presente y de nuestra salvación eterna. Él es el secreto de nuestro poder y nuestro triunfo sobre el mal. La segunda, que la Biblia es el alimento espiritual del cual necesitamos nutrirnos cada día como hijos de Dios, a fin de recibir la fuerza y la inspiración que hemos menester en nuestra cotidiana experiencia. El Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó la serie Un Solo Camino.